Esta conversación que vamos a tener, vamos a hablar sobre la hipertensión resistente, que en la parte del día lunes nos habíamos quedado. Esta presentación tiene el título como hipertensión resistente arterial, pero vamos a enfocarnos en las estrategias del manejo, cómo yo trato a un paciente con hipertensión resistente. Para introducirnos en el tema podemos decir que la hipertensión resistente, cuyas siglas la ven ahí, hipertensión arterial resistente, constituye un reto desde el punto de vista diagnóstico y un reto desde el punto de vista terapéutico. ¿Para quiénes? Para nosotros. Yo como cardiólogo veo con cierta frecuencia hipertensión resistente y las estrategias de manejo para cada paciente son individualizadas, de tal manera de que tratar pacientes con este problema corresponde a una situación que nos reta a investigar, a diagnosticarla y sobre todo a tratarla. El otro es que, ¿qué factores me hacen pensar a mí que esa persona tiene hipertensión resistente? Ese es un punto clave para yo sospecharla. Y como vemos, la edad avanzada, la presencia de obesidad, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, la presencia de diabetes, la presencia de enfermedad renal crónica y de otras comorbilidades son factores que contribuyen a presentar un paciente hipertensión resistente. Díganme ustedes, ¿qué no vemos nosotros? Todo eso vemos. Vemos obesos, vemos diabéticos, vemos pacientes renales crónicos, de tal manera de que debemos estar atentos a saber cómo diagnosticarla y tener como fuentes de factores que contribuyen a la hipertensión resistente esas comorbilidades. Y el otro, dos cosas. La hipertensión arterial resistente está favorecida por la falta de cumplimiento. Hay que siempre pensar, antes de diagnosticar hipertensión resistente, que el paciente no esté cumpliendo la prescripción. Y la prescripción no solamente es farmacológica, la que yo les pongo en la receta, sino las prescripciones no farmacológicas que nosotros debemos de darle a aquellos pacientes que tienen un difícil control de la presión arterial, como ingesta de sal, como ingesta de bebidas alcohólicas, que tenga un mal sueño, por ejemplo, que no se trate el sobrepeso, que tenga sedentarismo. Todas esas situaciones, falta de cumplimiento, no solamente el hecho de que yo le diga tómase una tableta y se la toma pasando un día o se la toma cuando se sienta incómodo, eso de ahí es una falta de cumplimiento que tenemos que estar pendientes porque eso favorece a que nosotros tengamos un mal diagnóstico, lo que se llama hipertensión resistente o pseudohipertensión resistente, porque no hemos comenzado preguntándole si la está tomando la prescripción. Y por último es la inercia terapéutica que comentábamos nosotros, que es ver que la presión arterial de mi paciente en la consulta, después de preguntarle si está tomando y me dice que es muy adherente a lo que usted me dice, doctor, el paciente la tiene alta para una consulta, ¿ya? La presión de consultorio es de tener 140/90 o menos. Ese es el objetivo de presión. Si el paciente lo tiene y yo no hago nada, se llama inercia terapéutica. Si el paciente tiene una alta sospecha de que tenga hipertensión resistente y yo no haga una investigación como lo vamos a aprender ahora sobre hipertensión resistente, cómo abordarla, estoy haciendo inercia diagnóstica. Entonces esos dos términos, inercia terapéutica, ya sabemos, e inercia diagnóstica también. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo tú defines la hipertensión arterial resistente? Esta es la primera definición. Situación en la cual el paciente no alcanza el objetivo de presión. ¿Dónde? En la consulta. ¿Cuánto es el objetivo de presión? Menos de 140/90. A pesar
de que el tratamiento no farmacológico, que habíamos hablado de modificaciones del estilo de vida, y los farmacológicos, que es la prescripción de los medicamentos, hayan sido 3 agentes antihipertensivos a la máxima dosis tolerada, incluido un diurético. Eso se llama hipertensión resistente. Ahora bien, ahí dice diurético. Eso para la guía europea y para la guía americana es importante como definición de hipertensión arterial resistente, pero para la guía canadiense no. ¿Qué te dice la guía canadiense? Ok, son 3 medicamentos que le tenemos que dar a la dosis tolerada mayor por parte del paciente y que incluya un diurético. Pero este diurético no debe de ser la hidroclorotiazida, sino que debe de ser un diurético como la clortalidona o como la indapamida. Y si ese diurético está presente en esos 3 medicamentos y no hay control, está por encima de 140-90, a ese paciente tiene hipertensión arterial resistente. Ellos, los canadienses, no conceptúan bien a la hidroclorotiazida. Y si tú ves todas las formulaciones combinadas de los medicamentos, ¿qué hay? Hidroclorotiazida. Por ejemplo, si ustedes conocen el COSAR, es el losartán, el ISAR, el losartán más hidroclorotiazida. Si ustedes conocen el Micardi, es el telmisartán, y el Micardis Plus es el Micardis más hidroclorotiazida. Es decir, que es el diurético que más se utiliza en las combinaciones. Pero los canadienses nos dicen esa novedad. Ok, diurético, pero siempre y cuando sea indapamida o clortalidona. ¿Qué nos dijo la Asociación Americana del Corazón? Nos sale con otra novedad y nos dice también ustedes pueden definir la hipertensión arterial resistente cuando tengan pacientes hipertensos que alcanzan el objetivo, es decir, menos de 140/90, mediante el uso de 4 o más fármacos antihipertensivos. Si yo le estoy dando 4 fármacos o más, un quinto, y ese paciente tiene la presión controlada, a ese le llamamos también hipertenso arterial resistente controlado. El anterior es el típico paciente hipertenso arterial resistente no controlado, que no se le dice no controlado, pero por fines didácticos se lo estoy diciendo para que ustedes entiendan que el 1, 3 fármacos y no hay control, y en el segundo 4 fármacos hay control de la presión. Entonces ya tenemos 2 conceptos con una variedad en Canadá y vemos el otro concepto que cuando nosotros definimos un hipertenso arterial resistente, debemos de considerar qué elementos de esos 3 deben incluir la resistencia. Entonces decimos, debe ser un antagonista de calcio. ¿Cuál es el representante antagonista de calcio que está presente en la triada? Básicamente la amlodipina. Y si ustedes ven todas las combinaciones en una sola tableta de 3 medicamentos, el que está presente ahí es la amlodipina, 5 o 10 miligramos. Segundo, un inhibidor de la enzima de conversión o un ARA2, puede ser enalapril, lisinopril, o puede ser losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, candesartán. Y el tercero, un diurético, en este caso tiacídico. Los diuréticos tiacídicos, ¿cuál es el diurético tiacídico? ¿Saben lo que es un diurético tiacídico? El representante es la hidroclorotiazida, la que los canadienses no valoran muy bien. ¿Y cuáles son los diuréticos no tiacídicos o tiacídicos light? Son la indapamida y la clortalidona. Entonces, si yo les pregunto en el examen de la lista de diuréticos que ven ahí, ¿cuál es un diurético light?
Esta imagen la representamos el otro día, ¿sí la recuerdan? Ya. Esos son los fenotipos que ustedes deben de aprender basados en el control de la presión arterial y el número de fármacos. Yo controlo o no controlo, y yo en vertical veo el número de fármacos que tengo que utilizar. Veamos aquí, en este lado, es decir, hacia mi mano, en este caso izquierda y ustedes la derecha, vemos pacientes que tienen menos de 140/90, es decir, están controlados. Cuando vamos al otro extremo, mi presión arterial está más allá de 140/90, están los pacientes hipertensos no controlados. Y aquí vemos el número de fármacos antihipertensivos que necesitamos. Si yo tengo un fármaco, monoterapia, o tengo biterapia y el paciente está de este lado, a esto le llamamos hipertenso no controlado. Si yo estoy con 1 o 2 o 3 fármacos de este lado, que es decir, menos de 140/90, el paciente es un hipertenso que está controlado. ¿Qué pasa cuando tengo 3? El concepto que acabamos de decir, si estamos tomando 3 fármacos y no hay control, o 4 fármacos y no hay control, o 5 fármacos y no hay control, hablamos de hipertensión resistente. Pero ¿cómo comenzamos? Con 3, ese es el concepto, tener 3 fármacos antihipertensivos a dosis topes toleradas que incluyan un diurético y que su presión arterial esté por encima de 140/90, esa es la definición de hipertensión resistente. Pueden ser 4, como pueden ser 5. Pero cuando nosotros utilizamos 4 o 5 y la presión está de este lado, ya hablamos de hipertensión resistente controlada. Y el último fenotipo de hipertensión arterial es aquel fenotipo en la cual necesitamos más de 5 y no hay control. A eso le llamamos hipertensión refractaria. ¿Sí? ¿Queda claro eso? De ahí yo puedo sacar 150.000 preguntas. Así que los tengan en mente. Ahora, hipertensión refractaria es el término último que acabamos de enunciar. 5 fármacos y no hay control. Se define aquellos que no alcanzan el objetivo de control y están utilizando 5 o más antihipertensivos, incluidos un diurético tiacídico, incluido un antagonista mineralocorticoide. ¿Cuál es ese antagonista mineralocorticoide que se refiere? O sea, le estábamos dando los 3 de antes, pero le dimos un cuarto, incluido un mineralocorticoide antagonista. ¿Cómo es ese fármaco? ¿Cuál es ese fármaco? Y el paciente no se controla. Es la espironolactona. Ese es un antagonista mineralocorticoide. ¿En quiénes se presenta la hipertensión refractaria? Y aquí hay 3 imágenes. En comparación con los pacientes que requieren múltiples medicamentos, pero cuya presión está controlada, es decir, la presión resistente, los pacientes refractarios tienden a ser afroamericanos, mujeres y más jóvenes. ¿Por qué pongo este 8 que es? Fíjate que mnemotécnicamente te estoy ayudando. Son mujeres jóvenes de raza negra. Y el 8, acuérdate que si tú has visto un billar, la bola 8 es negra. ¿Estamos? Mujeres jóvenes de raza afroamericana son las que necesitan considerar la posibilidad de hipertensión refractaria. Ahora, la hipertensión resistente ocurre predominantemente ¿en quiénes? En hombres, en mayores de 55 años, de raza negra, que tengan diabetes, que tengan obesidad y que tengan apnea del sueño y tengan un estadio 3 o superior de enfermedad renal crónica.
Esos son los que me van a dar casos de hipertensión resistente. En el otro extremo vemos un gráfico muy interesante en la cual podemos ver dos situaciones, el resistente hipertenso y el refractario hipertenso. En prevalencia, ¿cuáles prevalecen más? Entre un 10 a 20% la hipertensión resistente y la hipertensión refractaria está en un 5%. Mayores en los resistentes, jóvenes en los refractarios, hombres en los resistentes, mujeres en los refractarios. La raza negra está presente en ellos, tanto en la resistente como en los refractarios. El paciente que tiene hipertensión resistente tiene un mayor compromiso de aldosterona y en estos no está presente esa situación. La sal, son más sensibles a la sal los hipertensos resistentes que aquellos que son refractarios. Cuando nosotros vemos la posibilidad de apnea obstructiva del sueño es muy común en aquellos pacientes que tenemos resistencia, la obesidad mucho más en refractaria, la diabetes mucho más en refractaria y los mecanismos que la producen en el hipertenso resistente dependen de volumen, es decir, volumen dependiente, y el otro una actividad simpática exagerada. Y miren cómo el refractario hipertenso en comparación con el resistente tiene mayor riesgo cardiovascular. Si tú entiendes esa gráfica, podrías entender el por qué razón nosotros tenemos que evitar lo que le hemos llamado una situación de inercia desde el punto de vista diagnóstico y de inercia terapéutica. Porque si tú no tratas bien al paciente resistente o al paciente refractario, va a tener mayor morbimortalidad ese paciente. Si nosotros comparamos los dos conceptos, tanto la prevalencia de hipertensión, esta es la prevalencia en Estados Unidos de hipertensión arterial, lo engloba todo este círculo, pero el 21% de esta data en Estados Unidos de adultos con hipertensión está presente la hipertensión resistente. Si consideramos y sacamos como un pastel a esos hipertensos resistentes, es el 5% de ese 21% de que tengamos nosotros hipertensión arterial de tipo refractario. ¿Cuál es el impacto de la hipertensión arterial resistente? Miren aquí. En azul más oscuro tenemos los hipertensos arteriales resistentes y en un celeste los no resistentes, o sea que son hipertensos no resistentes. Y miren, ellos tienen estadísticamente mayor hipertrofia ventricular izquierda, no tienen sino igualdad de ateroesclerosis carotidia, ellos tienen mayor, los resistentes, vulneración de la microalbuminuria, ellos tienen mayor posibilidad de insuficiencia renal o de insuficiencia renal crónica oculta. Es decir, como la enfermedad renal en sus primeros momentos no da síntomas, ellos pueden tener, cuando yo tenga un paciente que necesita 3 medicamentos para el control de la presión arterial y se me hace difícil el control, ellos ya pueden tener una enfermedad renal, de tal manera que estos pacientes hipertensos arteriales resistentes tienen un riesgo especialmente alto debido a la exposición a largo plazo de un control inadecuado de la presión y de sus comorbilidades. Volviendo al diagnóstico, hay un término que vamos a aprender ahora que se llama presión arterial que tenga una resistencia verdadera. Es decir, el hipertenso arterial resistente verdaderamente. Entonces, partimos del segundo. Tenemos que identificar causas que contribuyen a esa resistencia. Tercero,
detectar las complicaciones asociadas a la progresión de la hipertensión arterial, evaluar el cumplimiento terapéutico, lo que les decía antes, y una cosa que sale en los exámenes y que siempre se equivocan, no sé por qué, si siempre lo digo. Para yo diagnosticar que mi paciente tiene hipertensión arterial resistente, no lo hago porque la presión en mi consulta esté por encima de 140/90. Así no se diagnostica. Se diagnostica por MAPA o por AMPA para clasificarla como resistente. Si tú tienes una presión arterial resistente, yo te tengo que pedir un MAPA o un AMPA. AMPA es en casa, estructurado, o el MAPA. Si eso sale alto, ese paciente tiene verdadera hipertensión resistente. Si ese paciente cumple lo que yo le prescribo, esa es verdadera hipertensión resistente. Entonces, confirma, ve la causa, mira las complicaciones, mira si está cumpliendo y haz el diagnóstico con un MAPA o un AMPA. Y esto es lo que se quiere decir, y ahí está la bibliografía al respecto. Entonces, esas letras están en diferentes colores para que ustedes entiendan que deben de confirmarla, ver qué causa eso, si es posible, las complicaciones, cumplimiento y el diagnóstico exponen. ¿Qué debo documentar cuando tengo un paciente ya verdaderamente hipertenso resistente? En la historia clínica, ¿qué puedo aportar para eso? ¿Cuánto tiempo usted es hipertenso? La gravedad de la hipertensión. ¿Cómo evolucionó? Supongamos que es un abuelo, 70 años, nunca ha sido hipertenso y a los 70 debuta con hipertensión grave. Y eso me huele a resistencia. ¿Estamos? Si yo tengo un joven, menos de 30 años, y tiene presiones altísimas, que no siente nada, tenemos que pensar en que tenga hipertensión resistente por la duración reciente o una hipertensión que tiene más de 30 años el paciente, en la cual ha tenido la oportunidad de un no control adecuado y un deterioro renal, una hipertrofia ventricular izquierda, etc. El otro punto, si ha tenido fármacos antihipertensivos previos. ¿Qué le ha dado, señor, antes? Tengo que saber su historia de medicamentos para no cometer los mismos errores. Y el otro punto en la historia clínica es si usted usa fármacos o sustancias prohibidas, como son las drogas, ¿ya?, que elevan la presión arterial e interfieren con los efectos antihipertensivos. Si yo veo un paciente que está hipertenso con estas características, pero necesita antiinflamatorios no esteroideos, porque tiene una artrosis, yo tengo que ver eso y debo de considerar que esa medicación es la causante de la situación de resistencia. Y cuando hablamos de exploración física, identificar el daño orgánico o las causas secundarias. Si yo palpo los pulsos carotídeos y periféricos y los veo extremadamente duros, un pulso periférico a veces los abuelitos le pulsa aquí y tú le tocas y coges tú una sensación muy dura, la arteria que pulsa. Cuando yo veo que pulsa la arteria se llama, ¿cómo se llama ese signo? El signo de Constantine. Y cuando yo le palpo la arteria y parece la tráquea de un pollo, es el signo de la tráquea de pollo. ¿Ok? Cuando yo tengo una auscultación abdominal y le pongo un estetoscopio a nivel de epigastrio, hay un soplo, yo pienso que hay una obstrucción de la arteria renal que me confirma una causa exploratoria anómala y yo pensaría que la estenosis de la arteria renal es la causante de esa resistencia. Si yo le hago una exploración de fondo de ojo, si yo le tengo un fondo de ojo y hay una retinopatía hipertensiva
importante, veo que ha causado una afectación de órgano blanco. Si yo tengo presión arterial y le tomo en las 4 extremidades y veo anomalías, debo de pensar en una coartación de la aorta. O sea, los pulsos que yo les toco en los brazos los tiene débil, los tiene, sí, débil, y en las piernas lo tiene normal, lo cual habla de una coartación de la aorta. Y la otra es estrías abdominales, grasas, hipercorticismo, lo que se llama también en las personas a nivel de cuello, que son la acantosis nígrica, que nos hace pensar en hiperinsulinismo, nos hace pensar en resistencia a la insulina, nos hace pensar si el paciente está obeso en una situación de prediabetes o hipercorticismo. ¿Cuáles son las técnicas de laboratorio? ¿Qué le pido a un paciente cuando sospecho de hipertensión arterial resistente? Miren, toda esa batería, desde sodio, potasio, cloro, el bicarbonato, la glucosa, la creatinina, la urea y el perfil lipídico. En orina, ¿qué hay? Uno de lo básico, extracción urinaria de albúmina, vemos la natriuresis, podemos pedir sodio urinario, estudio del sedimento para ver si no tiene una nefritis, y la utilización de identificación de las catecolaminas como las metanefrinas urinarias o el ácido guanil-mandélico a nivel urinario, que le mandamos a orinar y que recoja la orina 24 horas y le pedimos ácido guanil-mandélico en orina de 24 horas. Podemos pedir el cortisol plasmático si estamos pensando en que el paciente tiene un Cushing. Podemos pedir aldosterona plasmática para calcular el hiperaldosteronismo, que puede ser primario o síndrome de Cohn. Como yo sospecharía que tengo un hiperaldosteronismo, que es una de las causas endócrinas de hipertensión arterial más frecuentes, resistentes, ¿qué le pediría? Hiperaldosteronismo primario. ¿Qué le pediría? ¿O cómo lo sospecharía? El paciente es hipertenso, es joven, tiene 3 fármacos y no lo controlo, y le voy el potasio está bajo. Ahí se me prenden las luces. Entonces yo pienso en la posibilidad de un hiperaldosteronismo primario. Le puedo después hacer una serie de exámenes un poquito más específicos de especialidad, como es renina, como es la actividad de renina plasmática, etc. Radiología. Miren esas 3 imágenes, son interesantes. Técnicas radiológicas en hipertensión arterial resistente. ¿Qué vemos en la primera imagen? Una lesión estenótica de la arteria renal. Y aquí se le está haciendo un Doppler y se ve la obstrucción. ¿Qué vemos en la segunda imagen? Lo que se llama una angiotomografía computarizada o angioresonancia, que utiliza como test la confirmación. Aquí está. ¿Qué parece esto? Esto es una arteria renal y está como un rosario, ¿sí? ¿Ves? Como pilitas de rosario, ¿ya? Eso nosotros lo conocemos también como una hipertensión renovascular que se presenta en los jóvenes. Y el último, miren, aquí está el riñón y aquí está la suprarrenal. Hay un nódulo aquí, una neoplasia que puede ser una neoplasia adrenal, puede ser un feocromocitoma, puede ser un adenocarcinoma ahí, ¿ya? O puede ser las suprarrenales hipertrofiadas, hipertrofia suprarrenal. Entonces, la sospecha bioquímica de neoplasia adrenal con aldosterona, catecolaminas y cortisol elevado nos confirma que tenemos que hacer una exéresis de esa tumoración que está a nivel de suprarrenal, que es la causante de catecolaminas altas en nuestra evaluación. Entonces, miren cómo técnicas radiológicas, como puede ser una radiografía de tórax en un joven en la cual le puedo ver el signo de 3, que es el signo de la coartación de la aorta, por ejemplo, como anfractuosidades en las costillas por el roce que tiene eso.
¿Qué otra técnica podemos nosotros observar que nos pueda hacer pensar y que el paciente tenga? Son muchas técnicas, ¿ya? Pero esas serían las más importantes. Este es el estudio INVEST. ¿Cuáles son los factores o predictores mayores basales de hipertensión arterial resistente? Miren, si tú tienes hipertensión arterial resistente, tienes casi 60 de riesgo relativo, 60% de tener insuficiencia cardíaca, de tener diabetes, de tener raza, ¿ya? De tener o vivir en Estados Unidos, fíjate, solamente residencia en Estados Unidos, la insuficiencia renal, etc. Es decir, que los predictores basales de mayor riesgo de hipertensión arterial resistente están aquí, a la cabeza, la falla cardíaca. En el mismo estudio INVEST, la prevalencia de hipertensión arterial resistente según el número total de factores presentes. Todos estos factores que están aquí, vemos cómo a medida que yo aumento el número de factores de riesgo, estadísticamente significativo aumenta el porcentaje de hipertensión arterial resistente. Si tengo 7 a 9, mire, puede llegar casi al 70% de la posibilidad de que mi paciente con toda esa suma de factores tenga hipertensión arterial resistente. Aquí vemos una tabla muy interesante del estudio INVEST que habla sobre eventos cardiovasculares que se pueden presentar en estos pacientes. Y aquí está el grupo control, el grupo sin control y el grupo que tiene hipertensión resistente. Y vemos que cualquier compuesto es el hipertenso resistente que tiene mayor prevalencia. Miren como ejemplo aquí mortalidad cardiovascular. El 1 lo tiene el que está controlado, tiene un riesgo de 1, o sea, ni nada que se compare como menos o como más, sino 1. El paciente que está no controlado tiene su riesgo, pero no estadísticamente significativo porque toca la unidad del bigote. Pero el paciente que tiene hipertensión arterial resistente tiene 5 veces más el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y yo les pregunto, ¿ustedes ven esta imagen que le llamamos imagen de bigote? ¿Sí la entienden o quieren una explicación? Porque esto es lo que se ve en las estadísticas cuando vemos los estudios. Entonces, cuando yo tengo la unidad, este es el 1, ¿sí o no? Cuando yo tengo el 1, significa que es el valor de los pacientes controlados en este caso. Pero cuando existe un descontrol, no tienen hipertensión resistente, tienen un descontrol de presión arterial, o sea, no están controlados. No usan 3 fármacos, sino que pueden usar 1, pueden hacer 2. Este paciente tiene bigote en este nivel que representa un 11.5% de riesgo. Y cuando vemos el paciente resistente, tiene un 13% de riesgo de tener algún desenlace en términos generales. Cuando estos desenlaces los desglosamos en infarto, en stroke, mortalidad por toda causa, mortalidad cardiovascular, este ejemplo típico es que mi paciente, en este caso, el no controlado, en mortalidad cardiovascular existe casi 4 veces en porcentaje, pero como este bigote toca la unidad, no es significativo. Cuando mi paciente que tiene hipertensión resistente tiene 5.3% más de mortalidad cardiovascular, este sí es significativo porque se aleja, ¿sí ves?, de la unidad. Esto, significativo, y esto. Ahora, el otro concepto que deben de tener claro es que cuando yo estoy de lado por encima de 1, miren lo que estoy diciendo, todos estos están por encima de 1, este es el 1, ¿sí o no? Todo esto que está por encima de 1 es igual a daño.
esa variable o esa situación te está produciendo daño, te está produciendo más mortalidad por toda causa, más stroke, más infarto, más muerte cardiovascular, porque están por encima de uno. Pero si estuviese otro que estuvieran por debajo de uno, eso sería beneficioso. Menos mortalidad, menos infartos. ¿Ok? El estudio INVEST. Miren, mortalidad por toda causa, mortalidad por stroke y mortalidad de tipo cardiovascular. Vemos que existe un incremento cuando tenemos hipertensión refractaria. Aquí solamente para recordar cuáles son los fármacos o sustancias relacionadas con el aumento de la presión, los descongestionantes nasales. Hay que preguntar, son muy frecuentes que utilicemos estos descongestionantes que hay una vasoconstricción y aumentan la presión arterial. Drogas estimulantes como anfetaminas, cocaína, drogas de diseño se consideran aquellas drogas nuevas que hay. Actualmente no solamente la cocaína, sino que ves una serie de drogas al respecto. Aquí tenemos los AINES, tenemos los corticoides, tenemos los anticonceptivos orales, que habíamos hablado de hipertensión secundaria causante, aquellos estimuladores de eritropoyetina, esos que le ponen la eritropoyetina a nivel subcutáneo, a nivel para mejorar su anemia, producen hipertensión arterial, así que hay que estar atentos a eso. Aquí vemos otro término, hipertensión pseudoresistente. Causas de hipertensión pseudoresistente. Considerar la pseudoresistencia debemos de hacerlo antes de que usted dígale al paciente, usted es hipertensión resistente. ¿Cómo sabemos que no nos vamos a equivocar? Viene don Piguave, le digo, señor, usted tiene hipertensión resistente. ¿Por qué, doctor? Porque está tomando 3 fármacos. Sí, y uno de ellos es un diurético, a las dosis topes. Ok. Entonces, debemos de, antes de hacer un diagnóstico, hacer estos pasos. Primero, don Piguame me dice, doctor, es que no he tomado en este mes la pastilla. Entonces se le cae el diagnóstico de resistente al piso, al médico. Por eso, antes de dar, tienes que hacer esta evaluación. Segundo, el efecto de bata blanca. ¿Cómo combato el efecto de bata blanca? Diciéndole que vaya a hacerse la toma en casa o le hago un mapa, que es la única forma de diagnosticar hipertensión resistente. Si yo le pongo un ejemplo, María se trata de una mujer que tiene 58 años, hipertensa, obesa, que tiene 3 fármacos a dosis tope, incluido un diurético tipo clortalidona. A pesar de eso, nuestro paciente nos llega a la consulta con 160, 100 de presión arterial. Este paciente tiene, ¿ya? Y cumple con todas las prescripciones y farmacológicas y no farmacológicas. Y le tomo la presión, está alta. Yo con ese dato de mi consultorio no puedo decir que tiene hipertensión resistente. Suena como hipertensión resistente. Pero ¿qué tengo que hacerle? Tengo que hacerle un mapa o un AMPA, porque es la única forma de diagnosticar que no tenga bata blanca el paciente. Y lo que tiene ahorita 160, 100 es por bata blanca. Cuando le hago el mapa a la señora o le hago el AMPA estructurado, me viene normal. Entonces ese paciente no tiene hipertensión resistente. Cuando tengamos una técnica inadecuada de control y toma de presión arterial, también nosotros tenemos la equivocación y a eso le llamamos pseudoresistencia, una marcada calcificación de la arteria braquial, es decir, en aquellos abuelitos que nosotros le tomamos la presión, están duras las arterias y se produce entonces una calcificación importante. A veces a esos pacientes son pseudoresistentes y pensamos que la dosis es insuficiente, le aumentamos la dosis a ese abuelito sabiendo de que tiene una calcificación de la arteria, lo cual no puede darle una buena cifra de presión arterial y nos la da alta.
le aumentamos la dosis de los fármacos. Y el paciente nos llega, familiar, sí, mi papá se cayó. ¿Y cómo así? No sé, tomó la pastilla, la dosis que usted le aumentó y se cayó. Se rompió la cadera. Ahorita lo quiero que lo venga a ver para hacer un riesgo quirúrgico porque lo van a operar de la cadera. Entonces a eso hay que tener, ¿qué es lo que hay que hacer en esos pacientes? Hay que tomarle la presión arterial y pararlos al abuelo y hacerle una toma nueva de presión arterial. Y si la presión arterial decae un 20% o 10 la diastólica, sistólica 20 o 10 la diastólica, ese paciente tiene hipotensión postural. Y el último, la inercia terapéutica que se asocia con el uso de dosis inadecuadas o combinaciones irracionales. ¿Cuáles son una combinación irracional? ¿Qué es una combinación racional? Si yo combino IECA o sartán con un diurético, ¿es una combinación racional? ¿Combinarlos? Por supuesto que es racional. El diurético hace ver bien al IECA. El diurético hace ver bien al sartán. ¿Por qué razón? Porque el diurético te baja, te produce el efecto diurético. ¿Y qué hace la mácula densa? Le dije el otro día, si ella capta un descenso de la precarga, porque baja el volumen por el diurético, aumenta la liberación de renina. Y al aumentar la liberación de renina viene el IECA o el sartán y hace su efecto, porque son bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si mi renina sube y yo le estoy dando enalapril, por otro lado, ¡pum!, la bajo y ese paciente se le baja la presión arterial. Entonces es una combinación, ¿cómo le llamamos a estas combinaciones? ¿Ah? Ahí está, en la última parte. Una combinación racional. Si yo le doy un IECA o un sartán y le asocio amlodipina, ¿es o no? ¿Qué hace la amlodipina? Vasodilata. Si vasodilata la amlodipina es un efecto antihipertensivo, pero la vasodilatación también me trae un engatillamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace que el IECA o el sartán que le esté dando junto con la amlodipina ejerza su acción. ¿Qué otra combinación es racional? Si yo tengo la amlodipina y lo combino con un beta bloqueante, ¿es una combinación racional? Sí, porque la amlodipina me taquicardiza al paciente, mientras que el beta bloqueante contrarresta esa taquicardia. Y entre los dos, vasodilatador y el otro, ustedes saben que los beta bloqueantes disminuyen la actividad simpática del paciente y lo podemos utilizar en circunstancias que esta actividad esté acelerada. El paciente viene, tiene 40 años, es una mujer, ya casi con síntomas menopáusicos. Esa mujer tiene presión, pero también tiene taquicardia, además de presión alta. Entonces la combinación ideal en esa paciente sería una beta bloqueante con un calcio antagonista. Pero ¿cuál no sería una combinación ideal? Si yo le doy una amlodipina y le doy un diurético, no hay una sinergia de esos fármacos. ¿Dónde sacas la sinergia? Si el vasodilatador es la amlodipina y el otro actúa también a nivel de perfusión. Si eso ocurre, no es una buena combinación. Por eso es que en el mercado, díganme ustedes, ¿qué droga o qué tableta o qué fármaco está combinado la amlodipina con un beta bloqueante? Pero sí tenemos una combinación del beta bloqueante, ¿ok?, con la nifedipina. Eso sí hay. Pero no tenemos un beta bloqueante con con una combinación que no sea, por ejemplo, otra combinación con verapamilo. Combinar beta bloqueantes con verapamilo, que es un calcio antagonista, por eso te digo que la amlodipina es el representante de todos, ¿sí? Es una combinación prohibida. Eso se llama incesto farmacológico si tú le das
un beta bloqueante tipo atenolol, bisoprolol, carvedilol, y le asocias al verapamilo. Ese paciente se puede bloquear. Entonces están proscritos. Y no se olviden del término inercia diagnóstica. ¿Qué significa inercia diagnóstica? No investigar la causa de hipertensión resistente. Yo lo vivo viendo más de 100 años a este paciente. Está en hipertensión conceptualmente resistente y nunca hice algo más allá de seguirle diciendo, siga con lo mismo, siga con lo mismo. Eso se llama inercia diagnóstica, no investigar más. Mira, este es un dato interesante, cómo la enfermedad renal crónica está presente en los pacientes con hipertensión de tipo resistente. Cuando vemos esta imagen es los estadios de enfermedad renal 2, 3, 4, 5 y nos damos cuenta, ya en este color, ya la verdadera hipertensión resistente está en el color azul. Es decir, que los pacientes hipertensos resistentes por lo general ya tienen algún deterioro de la tasa de filtración glomerular. Pregunta, ¿la hipertensión resistente es posible reconocerla en el consultorio? Y ahí vemos a una persona. Yo con verlo en el consultorio podría tener la suficiente capacidad para decir, este paciente tiene hipertensión resistente. Vamos a ver la gráfica. Cuando yo tengo 400, en este estudio, 497 pacientes, el 63% tenían hipertensión resistente por mapa, que es lo que nos exige la regla. Le dábamos 8 puntos. Con estos otros datos, si es hombre, le sumo 1. Si tiene presión arterial menos de 180, no le sumo, pero si tiene más de 180, le sumo 1. Si el potasio está por debajo de 4, por encima de 4, yo le doy 1 punto. Si la glucosa está por debajo de 110, pero si está por encima, le doy 1 punto. Si la proteinuria en 24 horas, gramos por 24 horas es de menos 0,2, es más de 0,2, le doy 2 puntos. Y si en el electrocardiograma, en el índice de Cornell, nos da hipertrofia ventricular izquierda, es decir, más de 2.6, le sumo 2 puntos. Y miren cómo a medida que yo voy aumentando estas variables, yo voy aumentando la posibilidad de estratificar al paciente en su riesgo mayor en prevalencia de hipertensión resistente. O sea, sí lo podemos hacer clínicamente. Si tenemos todas esas variables, ¿ya? Y aquí tenemos cómo sacar el índice de Cornell para que ustedes lo vean. El índice de Cornell es un índice de magnitud de hipertrofia, así como son el índice de Sokolov. Si tienes 8 puntos, tienes alta posibilidad de pensar que estás frente a un paciente. Ahora, cambiemos la página. Pronóstico. Cuando yo tengo un pronóstico de historial de hipertensión mal controlada, a menudo tienen peor pronóstico cardiovascular, desarrollan enfermedad renal crónica o mueren prematuramente con mayor posibilidad de que sea cardiovascular. Aquí tenemos el stroke, miren cómo la enfermedad cardíaca coronaria, pero la mortalidad por todas las causas se incrementa en pacientes que tienen la diagnóstico de hipertensión arterial resistente no controlada, que está en el color más oscuro, siempre prevalece. Es decir, que el pronóstico no es bueno de este tipo de pacientes. Ahora, vamos a tratar a los pacientes. ¿Cómo se trata la hipertensión resistente? ¿Qué significa hipertensión resistente como concepto? 3 fármacos a dosis tope toleradas por el paciente que incluyan un diurético. El diurético canadiense es clortalidona e indapamida. Antes de entrar
tratamiento, vamos a hacer una reflexión sobre ese tratamiento. Y tenemos una serie de imágenes. Siempre a mí me gusta utilizar imágenes porque eso hace un concepto mejor y llego con mayor facilidad a los que atienden la clase, por supuesto. La mayoría de los pacientes hipertensos deberían poder ser controlados mediante dos cosas. Tratamiento no farmacológico, que es cambios de estilo de vida y alimentación, obesidad y todo eso hay que evitarla, y un amplio arsenal terapéutico que contamos. ¿Qué contamos? IECAS. ¿Qué contamos? Sartanes. ¿Qué contamos? Beta bloqueantes. ¿Qué contamos? Con diuréticos. ¿Qué contamos? ¿Qué nos falta? Calcio antagonista. Y tenemos 5 familias de antihipertensivos clase 1. Tenemos alfa también, bloqueantes. Ya. ¿Qué otros casos tenemos? Bloqueantes mixtos. Cuando hablemos de la endotelina nos vamos a dar cuenta que ya hay fármacos que actúan bloqueando las endotelinas, pero que son de nueva y reciente uso. Más se usan en hipertensión pulmonar. Entonces, el otro es las recomendaciones de cambio de estilo de vida. ¿Qué se le dice al paciente? Que si no me cumple con estos cambios de estilo de vida, va a ser difícil que el tratamiento que sí cumpla me vaya a controlar su caso. Si sigue fumando, si sigue tomando, si no gana una actividad o hace una actividad física, estamos en un serio problema. Entonces ahí están las imágenes de estilo de vida: pierda peso, no tenga saleros en casa, haga una dieta saludable y comience a moverse. Eso sí nos va a dar resultados. Si usted pierde 5 a 10% de su peso, se acompaña de reducción significativa de las cifras de presión y de los requerimientos de fármacos. Si pierde 5 a 10%. Y si pierdes más de 10%, hay remisión de diabetes, hay remisión de los hipertensos. ¿Qué significa remisión? No es que dejan de ser hipertensos, no es que dejan de ser diabéticos, sino que están en una etapa que yo le llamo de luna de miel, si se mantiene más del 10%. ¿Qué hace la cirugía bariátrica? Te hace de 15 a 20% de reducción del peso. ¿Y qué dicen los cirujanos que están equivocados? Porque ellos dicen curan la diabetes, y eso no es así. Hay una remisión de la diabetes. Hay una remisión del hígado graso no alcohólico. Hay una remisión del número de fármacos, incluso dejan de tomar fármacos antihipertensivos. El otro es dieta pobre en sodio, más allá de 5 gramos no se recomienda, tiene que ser inferior a 5 gramos. Fomentar verduras y frutas, restricción del consumo de alcohol y el ejercicio físico. Ese tipo de recomendación de cambio de estilo de vida debemos decirle al hipertenso resistente o a cualquier persona que requiera una disminución de los factores de riesgo cardiovascular que son la obesidad, la diabetes, la dislipidemia o la hipertensión arterial, que en este caso estamos viendo. ¿Cómo optimizamos el tratamiento? ¿Cómo hacemos para facilitar el cumplimiento? ¿Cómo yo facilito un cumplimiento de esto? Ya lo dijimos. Si yo le doy en esta tableta 3 fármacos, aquí están metidos, señora, 3 medicamentos. Está metido el iecasartán, está metido el calcio antagonista y el diurético, y se tiene que tomar una pastilla al día. ¿Tú no crees que me va a cumplir? A que yo le diga, tómese enalapril 2 veces al día, tómese un sartán 2 veces al día, tómese una amlodipina 1 vez al día, tómese un diurético 1 vez al día. ¿Cuántas veces se va a llevar a la boca una pastilla? Muchas más que una. Por eso las guías de manejo clínico que la vimos en clases previas, nos damos cuenta que el primera cápsula, y ya lo vamos a reiterar acá, tiene 2 medicamentos dentro de esa cápsula. Si no hay control en 2, viene otra cápsula que contenga 3 medicamentos. Utilizar pausas sencillas. Tómesela una. ¿A qué hora me la tomo la pastilla, doctor?
cuando usted quiera y se reconozca y se acuerde de tomarla. ¿A qué hora sería? Ella te contesta en la mañana, porque en la mañana tomo café y me la puedo tomar. Entonces hágalo en la mañana. ¿Qué es en la merienda? Que tengo más tiempo, porque muy temprano salgo de la casa. Entonces tómese la merienda. Muy sencilla la pauta. Dosis única, diaria, lo mejor. Concientizar al paciente de la importancia que cumpla. Favorecer la confianza del paciente, intercambiar opiniones del paciente, cómo te fue con la pastilla, para que él se adhiera al tratamiento. Debemos de facilitar el uso de combinaciones, utilizar combinaciones sinérgicas que hemos dicho. No vamos a utilizar amlodipina y damos un diurético, eso es una dosis no sinérgica. Y si yo le doy un beta bloqueante con un IECA, un sartán, esas dosis no son sinérgicas. ¿Dónde has visto tú un beta bloqueante con un sartán o un IECA en una combinación de la industria farmacéutica? No existe. Tratamiento farmacológico. Tratamiento en un escenario clínico. Esta diapositiva es muy interesante. Véanla en su detenimiento cuando ustedes tengan esta presentación. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cuál es el beneficio de utilizar en mi combinación los antagonistas de receptores. Bajan hipertrofia, tiene que ver con lo que es proteinuria, va muy bien en diabetes, en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome metabólico, en la fibrilación auricular recurrente, en la cardiopatía isquémica, en la enfermedad cardiovascular. ¿Qué aporta darle un diurético? Va excelente en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal proteinúrica, en la raza negra, en el paciente que tiene hipertensión sistólica aislada, que son nuestros abuelos, y en el paciente con hipertensión resistente. Es de lleno. Por eso es que el concepto de hipertensión resistente te dice 3 fármacos incluidos un diurético. ¿Qué hacen los calcioantagonistas? En el escenario clínico de un síndrome metabólico va bien. Si tengo angina de pecho, si tengo raza negra también, los calcioantagonistas van de la mano, enfermedad cardiovascular, hipertrofia, fibrilación auricular, que tengamos enfermedad arterial periférica o en el embarazo, son fármacos que se pueden utilizar en el embarazo. Ustedes saben que los ARA2 o los IECA están proscritos en los embarazos porque pueden producir teratogénesis. Y otros fármacos, estamos hablando de los beta bloqueantes en cardiopatía isquémica, en el embarazo van bien, en la insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida van bien los beta bloqueantes, y en la hipertensión resistente también, cuando no podemos darle el cuarto fármaco, que es el cuarto fármaco que va a impedir o bloquear la hipertensión resistente, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia 1? Mi estrategia de hipertensión resistente, y ahora estamos hablando ya del tratamiento, tenemos que modificar la ingesta del sodio. Hemos dicho que los pacientes, comparativamente con los refractarios, son más afectos negativamente del sodio. ¿Ya? Son sodio dependientes. 1, el sodio. Tratamiento simple, con una sola píldora. Aumentar la dosis del diurético o cambiando el diurético. Si yo les pregunto, si usted tiene un paciente con hidroclorotiazida, ¿qué diurético, y no la quiere usar porque no es tan potente, qué diurético usted debe de considerar? Mire la lista. ¿Cuál sería la respuesta? Clortalidona, y si la veo en la lista, indapamida, lo uso. Comparativamente, la hidroclorotiazida con la clortalidona y la indapamida son diuréticos. El uno son diuréticos tiacídicos y el otro diurético tiacídico light. Pero los efectos metabólicos de la clortalidona y especialmente de la indapamida son neutros en comparación con la hidroclorotiazida, que sí te produce aumento de alteraciones lipídicas y alteraciones que tienen que ver ¿con qué tiene que ver? Con los hidroelectrolitos que puede haber con esos diuréticos. Te bajan mucho el potasio, por ejemplo. ¿Ok?
Y el último es, se debe sustituir el diurético, mira lo que te dice tiacídico o análogos tiacídicos, que son los light, por un diurético de asa. Cuando usted tenga un paciente con hipertensión y tiene una tasa de filtración por debajo de 30, no puede usar hidroclorotiazida, no puede usar clortalidona, no puede utilizar indapamida. Tiene que utilizar furosemida. La pregunta es, ¿la furosemida es un gran hipotensor? Hablando de dosis orales, no es un gran hipotensor, es un diurético, pero no te contribuyen mayor. Entonces, pero tenemos que tener ese cuidado. ¿Cuál diurético? Y aquí está la pregunta. Si tienes la tasa menos de 40, tienes que usar furosemida o bumetanida. Si tienes más de 40 o de 30, como habíamos quedado, puede utilizar clortalidona de 12.5 a 25 una vez al día o indapamida 1.5 una vez al día en la mañana. ¿Cuáles son otras opciones de la hidroclorotiazida? Ahí tenemos una serie de diuréticos tiacídicos light, tenemos inhibidores de la anhidrasa carbónica que se utilizan también en otras circunstancias, inhibidores o diuréticos osmóticos o ahorradores de potasio como el amiloride, como la espironolactona, como el triantereno. Tratamiento de estrategia 2. Ya escogimos el diurético más apropiado. Ya vimos que el paciente cumpla con la disminución de la sal. Ya dimos que en una sola tableta le vamos a dar la medicación. La otra estrategia es que si no hay control con esos tres, estamos en hipertensión resistente. ¿Y cuál es la estrategia 2? El cuarto fármaco es la espironolactona. Se puede dar hasta 50 miligramos. Yo usualmente uso la espironolactona, pero no la uso hasta 50, 25 miligramos, eso. Si tú tienes un paciente con hipertensión resistente, que son 3 fármacos, y no hay control, el cuarto fármaco que tienen que pensar es la espironolactona, en dosis de 12.5 a 25 hasta 50 miligramos. Tú lo sigues después de 8 semanas a ese paciente y lo vuelves a valorar y la posibilidad de que el paciente ya esté controlado es alta con ese cuarto fármaco. Si no tolera la espironolactona, ¿ya? O tiene alteraciones como sensibilidad mamaria. Ustedes saben que la espironolactona produce ginecomastia, dolor mamario en un 6%, impotencia en varones y trastornos menstruales en la mujer. Si existe una contraindicación al respecto y no la puedes dar, y debe restringirse si el potasio está por debajo de 4.5 o la tasa de filtración está por encima, nosotros podemos ya utilizarla tranquilamente, pero si está por debajo de 45 está contraindicado, o si tienes un potasio por encima de 4.5 está contraindicado. Entonces, para ahora tenemos otra alternativa que es la esplerenone en estos pacientes. Pero la droga que debemos utilizar es la espironolactona, que es la que estuvo en un estudio que ya creo que lo vamos a ver ya mismo, pero esa sería la estrategia 2, es el cuarto fármaco. El cuarto fármaco es la espironolactona. La estrategia 3 es a través del estudio Pathway 2. El estudio Pathway 2 nos dijo que si tienes contraindicación a la espironolactona, tu segunda opción es el bisoprolol, que es un beta bloqueante, entre 5 y 10 miligramos. Este estudio, el Pathway, también evaluó bisoprolol y evaluó la doxazosina como alternativa de la espironolactona si es que no la puedes utilizar. Ninguno de ellos fue tan efectivo como la espironolactona, ni el bisoprolol ni la doxazosina, pero en vista de que no la puedo usar, yo utilizaría como cuarto fármaco bisoprolol. Este es el estudio Pathway. Si tú te das cuenta en rojo, todos eran pacientes con hipertensión arterial resistente. Y se quiso saber si el placebo, que le daban placebo, si le daban espironolactona, si le daban doxazosina o si le daban bisoprolol, ¿cuál de ellos tenía un mejor efecto en reducción de la presión? Y mira en rojo,
la presión arterial entre la semana O6 y las 12 semanas, que era el tiempo del estudio, fue la espironolactona estadísticamente significativa la que disminuyó la presión arterial y los pacientes resistentes recobraron el control de la presión arterial. Y miren en esta otra gráfica de barras cómo la espironolactona desciende más, pero aquí hay un fármaco que es el bisoprolol. ¿Cuál era el inconveniente de la espironolactona? La posibilidad de que tengamos manifestaciones de hiperpotasemia o de un deterioro de la función renal que hay que estar vigilante. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio Pathway? Que la espironolactona fue mucho más efectiva en los pacientes con hipertensión refractaria, que estos hallazgos sugieren que hay una causa subyacente en ellos, que es la retención del sodio, y que la espironolactona tuvo una relación inversa clara en la renina plasmática, ¿ya? Fue especialmente efectiva en niveles bajos de renina, que eso es lo que favorece, y en este estudio por primera vez se ha demostrado la efectividad de este tratamiento añadido al tratamiento de la hipertensión resistente. Y esta es la estrategia de tratamiento de cualquier paciente. No estoy hablando de hipertensión refractaria, sino en cualquier paciente que tenga hipertensión no complicada. Aquí dice, este comprimido está en verde, ¿sí o no? ¿Qué dice aquí? Tratamiento combinado doble. Es decir, que es un comprimido que contiene dos elementos. ¿Quiénes pueden ser? Puede ser un IECA o un ARA con un calcio antagonista, o un IECA o un ARA con el diurético, en una sola tableta. Si el paciente no tiene control con esta estrategia, pasamos al segundo comprimido, que es un comprimido naranja. ¿Qué contiene el comprimido paso 2 naranja? Tiene una combinación triple y sigue estando con una sola tableta que nos exige la norma, es decir, lo más fácil posible darle un tratamiento. ¿Y qué contiene esa tableta naranja? Contiene un IECA o un ARA junto con un calcio antagonista y un diurético. Cuando hay resistencia con esos tres medicamentos, y es una resistencia verdadera, se llama hipertensión resistente, ¿sí o no? ¿Y cuál es el cuarto fármaco en este paso 3?